Muy buenas chicos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a enseñar a cómo usar la librería Pandas de Python. Si os gusta el Data Science y todo esto, Pandas es la librería yo creo que más usada para todo esto relacionado con la ciencia de los datos y sobre todo es usada en las librerías también que utilizan inteligencia artificial como sklearn. Esa librería utiliza un montón los data frames de Pandas. Pero vamos a empezar. ¿Cómo se crea un dataframe de pandas? Lo primero es que yo en este ejemplo que os voy a mostrar he creado este archivo llamado data.csv. Entonces, este archivo tiene el formato CSV y el formato CSV es muy simple. Es una primera fila en la que está el nombre de los atributos y recordad que los nombres se separan por comas y no hay ningún espacio entre dichas comas. Entonces tenemos aquí C1, C2, C3, C4, C5 y class. Esas son las columnas. Después tenemos aquí los valores para cada columna y se ponen igual separados por una coma y sin espacios. Entonces, así es como declaramos, cómo creamos un archivo CSV y para simplemente cargarlo en un dataframe con pandas, pues hacemos esto. Voy a ejecutar esto con el debugger porque así es más visual y vemos por dónde vamos. Pero de esta forma cargamos el archivo CSV. Ahora, una cosa muy importante. Bueno, no os lo he dicho, hay que usar la función readCSV, que por cierto, si vamos aquí y ponemos esto, podemos ver que hay más maneras de cargar dataframes. Podemos cargarlo mediante read clipboard, Excel, Feather, etc. Pero lo que quiero enseñaros ahora es que en verdad da igual que el archivo se llame .csv.data, etc. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos que poner es este formato. Si a este archivo ahora lo llamamos, dadme un segundo, lo llamamos .data, pues ahora si aquí ponemos .data y tratamos de ejecutar esto, vamos a intentarlo. Si continuamos y imprimimos el dataframe, ¿qué ha pasado? Que la función se ha ejecutado perfectamente y se ha impreso perfectamente esto y de la misma manera que se ha impreso antes. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos es que estamos compartiendo el formato del archivo. Entonces, dejadme volver a poner esto de la misma forma que estaba antes. Y vale, a ver, si ahora continuamos, ¿cómo estoy imprimiendo estos datos? Están dos funciones, head y tail, y lo que hacen es que te muestran, pues, por ejemplo, aquí estoy poniendo 5, me muestran 5 filas del dataframe. Si ponemos tail, nos muestra la cola del dataframe, que en este caso son las últimas 5 filas del dataframe, y si ponemos head, nos muestra las 5 primeras. Entonces, como veis, estas son las 5 últimas filas del dataframe, pero si aquí ponemos head y vamos a ejecutarlo, pues vais a ver que se muestran las 5 primeras. Entonces, ejecutamos y ¡pum! Se muestran las 5 primeras. Otra cosa muy importante que es muy útil es cómo obtener el shape, la forma del dataframe. Para eso usamos el atributo shape. Entonces, usamos dataframe, después el atributo shape y como veis, nos da una tupla en la cual tenemos las filas y después las columnas. Entonces, este dataframe tiene 9 filas y 6 columnas. Aquí veis que sí, hay 10, pero descontamos la del nombre. La del nombre no es lo importante, lo que nos importa es esto. Entonces, estas son 9 y tenemos 6 columnas. Si continuamos, también podemos obtener los tipos de cada columna mediante el atributo dtypes, que devuelve como una lista rara iterable de los tipos. Entonces, para eso yo he creado aquí una lista y en esta lista ahora estoy añadiendo los tipos. Y si continuamos, como veis, al imprimir los tipos, pues nos muestra cada tipo. Tenemos aquí el tipo O, que es de tipo objeto. Después int64, O objeto, float64, O objeto, O objeto. ¿Qué significa esto? Pues que mira, la primera columna es una string. Entonces no te va a decir exactamente string, te dice que es un object. Luego la segunda columna es un integer, es un entero. Y aquí te dice que mira, es un integer. La tercera columna es un object, es una string. Esta cuarta columna es un float. Y las dos últimas columnas pues son object y object, que son strings. Entonces así es como obtenemos los tipos de cada columna con pandas. Entonces, otra cosa muy chula es que cómo iteramos sobre las columnas del dataframe. Pero cuando digo que iteramos sobre las columnas, es que iteramos sobre las columnas e iteramos sobre todos los elementos de cada columna. O sea, cogemos una columna y tenemos todos los elementos. ¿Cómo hacemos eso? Mediante el método
iter items. Entonces, este método devuelve pues una lista de las columnas. Yo aquí estoy usando también la función enumerate, que lo que hace es que dice, vale, pues esta es la columna 0, esta es la columna 2, tal, no sé qué, y ese 0, 1, 2 se guarda en la variable i, pero la columna en sí se guarda aquí, en call. Entonces, si continuamos, ya tenemos guardado todo, y como veis, el objeto call está compuesto de dos cosas. En verdad el objeto call es una tupla, pero esa tupla lo que contiene es primero un elemento, una string, en este caso C1, que muestra el nombre de la columna. Es por eso que aquí, para guardar el nombre de la columna, lo que hago es que uso call y el elemento 0. Entonces, luego, después, el elemento 1, soltamos aquí, tiene los valores de todas las filas. Entonces, no sé qué ha pasado que esto ahora está aquí un pelín más bajo. Dame un segundo. Si yo pongo el ratón aquí encima, se me muestran todas las columnas. Entonces, estos son los valores de todas las columnas. Uy, perdón, se me muestra el valor de todas las filas en esta columna. Entonces, la columna C1 tenemos estos valores y se guardan en el elemento 1 de la tupla. Entonces, aquí imprimimos el columna 1 y el nombre, que recordad que se accede así, pero si queremos tener los valores únicos de la columna, y con lo que me refiero a únicos es que en esta columna, por ejemplo, solo tenemos X e Y, no tenemos nada más. Entonces, si queremos saber que lo único que hay en la columna es X e Y, lo que tenemos que hacer es que una vez tenemos el nombre de la columna, pues usar el dataframe como un diccionario y después usar el método unique. Entonces, esto te va a dar los valores únicos de la columna. Entonces, también lo que estoy haciendo yo es una lista y una copia de la lista. ¿Por qué hago esto? Porque si no lo hacía así, como que me daba problemas. Entonces yo decidí hacerlo así y ya está. Entonces recordad, ponemos el dataframe, lo usamos como un diccionario y aquí ponemos el nombre de la columna que queremos coger y aquí ponemos unique para tener los valores únicos. Después yo he hecho una lista y una copia. Si continuamos, vamos a ver los valores únicos y como veis, pues mira, los valores únicos de la columna C1 son X e Y. Entonces, luego también lo que como es una lista, esta variable, lo que podéis hacer es ordenarla mediante el método sort. Entonces, como veis, aquí no va a ser muy útil, pero si vamos a continuar, dejadme que esto continúe. Como veis, aquí, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que tenemos el valor 1, 5, 2, tal, no sé qué, tenemos aquí los valores ordenados, tenemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puede ser útil ordenar los valores. Entonces, así es como se itera sobre las columnas. ¿Qué pasa si queremos iterar sobre las filas? Para eso usamos el elemento iterRows. Entonces, una cosa muy boba que he hecho es que estoy enumerando estas filas, pero ya veréis que es una estupidez. ¿Y por qué digo que es una estupidez? Si vamos al elemento row, como veis, de nuevo es una tupla, pero esta tupla tiene dos cosas. Lo primero, el número de la tupla, que es 0, y después los valores de esa fila entera. Entonces, no el número de la tupla, perdón, el número de la fila, que es exactamente lo mismo que al hacer enumerate, estilo aquí en el elemento 0 de row tenemos guardado el número de la fila, pero en el elemento 1 tenemos guardado todos los valores de dicha fila. Entonces, si continuamos, veis que bueno, aquí estoy imprimiendo la fila, pero también lo que podemos hacer es iterar sobre los elementos de dicha fila. Entonces, sobre las columnas de la fila. Si tenemos aquí esta fila, que son un valor, un valor, un valor, un valor, pues podemos iterar de esa forma. Un valor, un valor, un valor, un valor. Entonces, para hacerlo, lo que hay que hacer es coger el elemento 1 de la fila, que hemos visto que era pues los valores, y después usar el método items. Esto te va a devolver pues los ítems que tiene esa fila. Entonces, si continuamos, el formato que tiene dicha fila es una tupla. Y de nuevo, si no me equivoco, dejadme ver dónde está esto, call, aquí. Es una tupla y nos dice, vale, la columna C1 tiene el valor X. También lo tengo aquí puesto para que se vea abajo y sé cómo se imprime. Entonces, la columna C1 tiene el valor X. Si continuamos, la columna C2 tiene el valor 1 y la columna C3 tiene el valor X. Y todo esto es relacionado con la primera fila. Entonces, como veis, es bastante útil iterar de esta forma si queréis obtener los objetos, bueno, las columnas de cada fila. Entonces, bueno, si continuamos, vamos a continuar, vamos a quitar esto de aquí y continuamos. Bueno, veis que se imprimen todas las filas, pero ¿cómo añadimos más filas en caso de que queramos añadir una fila?
Podemos hacerlo de la siguiente forma, usando el método append e introduciendo un diccionario. ¿Qué pasa? Que puede pasar que no tengamos todos los valores de dicha fila. Si por ejemplo vamos otra vez aquí, puede que como en este caso solo tengamos C1, C3 y C4, lo demás no lo tenemos, entonces da absolutamente igual. Simplemente tenéis que poner un diccionario en el que las keys sean los nombres de las columnas, C1, C3 y C4, y los values sean los valores. Entonces de esta forma se añade una fila al dataframe. Entonces si lo ejecutamos y ahora imprimimos la cola del dataframe, si vamos al final veis que aquí se imprime none. En las columnas que no hemos puesto nada se imprime none. ¿Por qué? Porque no hemos puesto nada directamente. Entonces lo que podemos hacer ahora es editar las filas. Las filas, perdón. ¿Cómo hacemos eso? Pues con este add, que no sé si es un método porque esto es muy raro, entonces con el add simplemente aquí ponemos el número de la fila que queremos editar y la columna y le asignamos un valor. Entonces, por ejemplo, add fila 9 y la columna C2, pues quiero que metas un 12. O sea que aquí haya un 12, aquí hay una Z y aquí hay una D. Entonces, si hacemos todo esto y ejecutamos, pues veis que aquí hay un 12, aquí hay una Z y aquí hay una D. Y todo esto de esta manera. ¿Qué pasa? Que también podemos borrar, eliminar filas. ¿Cómo? Con el método drop. Entonces, el método drop recibe una lista y esta lista contiene el número de las filas que tú quieres borrar. Entonces, en este caso queremos borrar la fila 0 y la fila 1. Entonces, simplemente ejecutamos esto y al imprimirlo, si imprimimos el head, el principio del dataframe, como podemos ver, la fila 0 y la 1 ya no está. Se han borrado. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo añadimos una columna? En el caso de que queramos añadir una columna, pues de la siguiente forma, con el método insert. Para añadir filas estábamos usando el append, pero con el método insert, me quedo sin voz, con el método insert añadimos filas. Entonces, este 1, ¿qué significa? Si os fijáis, las columnas van en el siguiente orden. Esta es la columna 0, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, la 4 y la 5. Entonces estamos diciendo que queremos añadir la columna llamada newCol en la fila, en la columna 1. Entonces C2 va a tener que moverse a la derecha, moviendo C3, moviendo C4, etc., para que se ponga aquí la columna newCol. Cuando uséis el método insert, tenéis que poner todos los valores, estilo, este dataframe ahora mismo tiene 8 filas. Entonces tenéis que poner 8 valores en una lista para que esa columna pues esté llena. Si no, no va a funcionar el método insert. Entonces aquí tenemos esos valores que van del 1 al 8. Y si imprimimos, pues vemos que tenemos ahora la columna newCol y tiene esos valores. No hemos imprimido todos las filas, pero aquí está del 1 al 8. ¿Qué pasa? Que imaginad que queremos hacer una columna vacía, sin nada. Para eso tenemos que usar la librería NumPy, la importamos y lo que hacemos es usar el dataframe como un diccionario. Ponemos aquí el nombre de la columna que queremos crear, en este caso empty-col, estilo una columna vacía, y usamos npNone. Esto nos va a crear como una matriz de varias filas, del tamaño de la columna, en la cual todas van a tener none. Si continuamos, se me ha olvidado aquí imprimirlo, si continuamos y ya se acaba el programa, vemos que aquí se crea eso, pero después lo que hacemos es eliminar una columna. ¿Cómo eliminamos una columna? Pues de nuevo con el método drop, pero en este caso tenéis que establecer que exactamente es el método columns y tenéis que poner el nombre de la columna. Entonces hemos borrado la columna que creamos antes, la newCol, y pues luego lo mostramos y vemos que sí, se muestra la empty-col con nada, pero la newCol ya no está. Y bueno chicos, me ha quedado el vídeo más largo de lo que esperaba. Como veis, este es un breve resumen de lo básico de Pandas. Y bueno, si os ha gustado y os ha sido útil, dadle like, suscribiros, compartir y nos vemos en el próximo. Ay.